Criterio de la segunda derivada. C hace un punto crítico tal que f' de C es igual a 0 y f2' es continua alrededor de C. Si f2' de C es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo local en C. Si f2' de C es menor que 0, entonces f tiene un máximo local en C. Si f2' de C es igual a 0, el criterio no es concluyente. Tal vez parece contraintuitivo que si f2' en el punto crítico C es positiva, entonces la función f tiene mínimo local en C. Pero no lo es, porque recordemos que si en todo un intervalo f2' es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y entonces si la función tiene un punto crítico en ese intervalo, ese punto crítico va a ser un punto de mínimo local. Similarmente, si f2' de C es menor que 0, es decir, negativa, en el punto crítico C, entonces f tiene máximo local. f2' de C menor que 0 en todo un intervalo significa de que la función es cóncava hacia abajo. Y entonces, si hay un punto crítico en ese intervalo, vamos a tener allí un máximo local. Si f2' de C es igual a 0, el criterio no es concluyente. ¿Qué significa que no sea concluyente? Pues que la función podría tener un máximo, un mínimo, o no tener ni máximo ni mínimo en ese punto crítico. Veamos este ejemplo. Encuentre los extremos relativos, es decir, máximos o mínimos locales de f de x igual a x3 menos 3x2 más 3. Encontremos primero la primera derivada de f de x es igual a la derivada de x3 por la regla de la potencia, bajamos el 3 a multiplicar, le restamos 1 al exponente, queda 3x2, menos la derivada de 3x2, bajamos el 2 a multiplicar al 3 y queda 2 por 3, 6, le restamos 1 al exponente, queda entonces menos 6x a la 1. Y la derivada de la constante 3 es 0. Ese es f'. Factoricemos f' para encontrar los puntos críticos. Observemos que tenemos factor común 3, porque 6 es divisible entre 3. Y tenemos factor común x, con la menor potencia, x a la 1. Entonces podemos sacar el factor común 3x, que multiplica a. En este primer término está x cuadrado, entonces al sacar factor común 3x, queda un x. Menos, en el segundo término, al sacar factor común 3x, queda un 2. Es porque 2 por 3x da 6x. Igualamos esta primera derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces los puntos críticos son aquellos puntos donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. Pero en este caso, la función es polinomial, la derivada siempre existe en cualquier punto x. Entonces solo hay que mirar los puntos donde la derivada vale 0. La derivada vale 0 si x vale 0, porque ahí daría 3 por 0, 0, y 0 por ese paréntesis del lado derecho, pues daría 0. Entonces un punto crítico es x igual a 0. Otro punto crítico es donde este paréntesis valga 0, que por supuesto es cuando x vale 2, porque 2 menos 2 va a dar 0. Ahora vamos a averiguar si en esos puntos críticos hay máximo o mínimo local y vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Calculemos entonces la segunda derivada, f2' de x. Para eso vamos a derivar la primera derivada, aquí donde está más fácil de derivar. Derivemos entonces la segunda derivada, entonces derivando este x2, bajamos el 2 a multiplicar al 3, da 6, le restamos 1 al exponente y queda 6x, menos la derivada de 6x, como la derivada de x es 1, entonces da 6 por 1, 6. Ahora vamos a calcular la segunda derivada en cada uno de los puntos críticos. En x igual a 0, f2' de 0 daría 6, cambiamos x por 0 aquí en la segunda derivada, 6 por 0 menos 6. 6 por 0 es 0, 0 menos 6 es igual a menos 6. Y entonces, como f2' en ese punto crítico 0 es negativa, entonces f tiene un máximo local o relativo en x igual a 0. Valor del máximo, máximo local, es pues f
de 0. F de 0 pues se calcula en la función original. Es esta. Entonces f de 0 sería 0 a la 3 menos 3 por 0 al cuadrado más 3. Es decir, daría 3. Analicemos entonces ahora el segundo punto crítico. Calculemos f2' en el punto crítico 2. f2' es 6x menos 6. Entonces reemplacemos x por 2, daría 6 por 2 menos 6, lo cual da 12 menos 6, da 6. Entonces, como f2' de 2 es positiva, entonces f tiene un mínimo local en x igual a 2. Valor del mínimo pues es f de 2. Reemplazamos acá en la función original. X por 2 da 2 al cubo menos 3, 2 al cuadrado más 3, 2 al cubo es 8, menos 3 por 2 al cuadrado, eso da 12, más 3, da menos 1.